Bienvenidos, amantes de la historia sobre ruedas. Ahora viajaremos en el tiempo a una década de renacimiento, optimismo y audacia, los fabulosos años 50. Viajaremos en el tiempo a una década de renacimiento, optimismo y audacia, los fabulosos años 50. Tras las sombras de la Segunda Guerra Mundial, el mundo anhelaba color, velocidad y un futuro brillante. Y nada capturó mejor ese espíritu que los automóviles que llenaron las carreteras. Fue una era de contrastes espectaculares, donde la elegancia europea se encontró de frente con la exuberancia americana. En Europa, la ingeniería alemana demostró su resiliencia de la forma más espectacular posible. En 1954, Mercedes-Benz no solo presentó un coche, desveló una leyenda, una escultura en movimiento, el 300 SSL, apodado para siempre como el Gullwing o alas de gaviota. Su nacimiento fue casi un accidente, una adaptación de un coche de carreras para la calle. Su chasis tubular, heredado de la competición, obligó a los ingenieros a diseñar esas icónicas puertas que se abrían hacia el cielo. No eran un capricho estético, sino una necesidad estructural que, sin quererlo, creó el coche más reconocible del siglo. Conducir un Gullwing era una declaración. Su motor de 3 litros con inyección directa de combustible, una primicia en un coche de producción, lo convertía en el deportivo más rápido de su tiempo. Alcanzaba casi 260 kilómetros por hora, una cifra astronómica para la época. Era pura sofisticación, un símbolo de que la precisión y el rendimiento habían vuelto con más fuerza que nunca. El 300 SL no solo era un coche, era la prueba de que de las cenizas de la guerra podía surgir la perfección técnica y una belleza atemporal. No es de extrañar que leyendas como Clark Gable o Sophia Loren cayeran rendidos a sus encantos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos vivía su propia utopía. La economía estaba en auge, las familias se mudaban a los suburbios y el sueño americano se sentía más real que nunca. Los coches no eran solo transporte, eran una extensión de la personalidad, un reflejo del optimismo desbordante de la nación. Y en 1955, Chevrolet lanzó el coche que definiría esa década para la clase media, el Bel Air. El Bel Air de 1955, y especialmente su rediseño de 1957, era pura poesía cromada. Su diseño, inspirado en los aviones de combate y la era espacial, era un espectáculo visual. Tenía aletas traseras que parecían listas para despegar, parrillas cromadas que sonreían con confianza y una paleta de colores bitono, como el turquesa y el blanco, que gritaban alegría y prosperidad. Era el coche familiar por excelencia, pero con un alma rebelde. Bajo el capó, Chevrolet introdujo su revolucionario motor V8 Small Block, un motor potente, fiable y asequible que democratizó el alto rendimiento. De repente, la emoción de la velocidad no estaba reservada solo para los millonarios europeos. El Bel Air era accesible, práctico y, sobre todo, increíblemente estiloso. Era el coche que veías en los autocines, el que llevaba a los jóvenes a su primer baile y el que simbolizaba la libertad de la carretera abierta. Era, en esencia, el corazón sobre ruedas de la América de los 50, pero si el Bel Air era el sueño de la clase media, había otro coche que representaba la cúspide del lujo, la extravagancia sin complejos del éxito americano, el Cadillac Eldorado. Su nombre, que evoca la mítica Ciudad de Oro, no podía ser más apropiado. El Eldorado era más grande, más brillante y más audaz que cualquier otra cosa en la carretera. Era la celebración del exceso. El pináculo de esta filosofía llegó en 1959 con el Cadillac Eldorado Biarritz. Este coche era una declaración rodante de opulencia. Medía casi 6 metros de largo y lucía las aletas traseras más grandes y famosas de la historia del automóvil, adornadas con luces dobles
que parecían proyectiles. Cada centímetro estaba cubierto de cromo reluciente. Subirse a un Eldorado era como entrar en un yate de lujo terrestre. Ofrecía de serie suspensión neumática, control de crucero, asientos eléctricos y aire acondicionado, tecnologías que parecían de ciencia ficción para la mayoría. El Eldorado no se disculpaba por su tamaño ni por su ostentación. Era el coche de las estrellas de rock como Elvis Presley, de los magnates de Hollywood y de cualquiera que quisiera demostrarle al mundo que había llegado a la cima. No se trataba solo de ir del punto A al B, se trataba de hacer una entrada triunfal. El Eldorado de 1959 fue el canto del cisne de una era de diseños sin límites, justo antes de que la industria automotriz comenzara a moverse hacia líneas más sobrias en los años 60. Así, los años 50 nos dejaron tres legados automotrices inolvidables. Por un lado, el Mercedes 300 SL Gullwing, la elegancia funcional, el nacimiento del superdeportivo moderno, donde la forma sigue a la función para crear una belleza eterna. Por otro, el Chevrolet Bel Air, el optimismo democrático, el estilo y la potencia al alcance de todos, el icono cultural de una generación. Y finalmente, el Cadillac Eldorado, la apoteosis del lujo americano, un monumento al exceso y la celebración descarada del éxito. Cada uno, a su manera, cuenta la historia de una década inolvidable, una época de recuperación, sueños y una confianza inquebrantable en el futuro. Nos enseñan que un coche puede ser mucho más que una máquina, puede ser un símbolo de su tiempo, una obra. Vamos a pisar el acelerador a fondo y viajar en el tiempo a una de las décadas más electrizantes de la historia, los años 60. Fue una época de cambio radical, de rebelión, de música que rompió barreras y, por supuesto, de coches que se convirtieron en leyenda. Los 60 no solo fueron paz y amor, también fueron gasolina y asfalto. Imaginen el escenario, el rock and roll sonando en la radio, los jóvenes desafiando las normas establecidas y una sensación de libertad recorriendo las calles. En este caldo de cultivo cultural, el automóvil dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en una declaración de principios, un símbolo de identidad. Y en el epicentro de esta revolución sobre ruedas, tres nombres brillaron con luz propia: el Ford Mustang, el Mini Cooper y el Ferrari 250 GTO. Empecemos en Estados Unidos, la tierra de los sueños y las oportunidades. En 1964, Ford lanzó un coche que cambiaría las reglas del juego para siempre: el Mustang. No era solo un coche, era el nacimiento del muscle car accesible, el pony car. Con su diseño deportivo, capó largo y trasera corta, el Mustang capturó la imaginación de toda una generación. Era potente, era asequible y, sobre todo, era personalizable. Podías tener un Mustang básico para ir a la universidad o un V8 rugiente listo para devorar el asfalto el fin de semana. El Mustang se convirtió en el coche de la juventud americana. Simbolizaba la independencia, la aventura y ese espíritu rebelde de querer romper con lo viejo. Era el coche perfecto para un road trip por la Ruta 66, con la música a todo volumen y el viento en el pelo. Representaba la promesa de que cualquiera, no solo los ricos, podía sentir la emoción de la velocidad y el poder. Era la democratización de la adrenalina, un ícono cultural que apareció en innumerables películas y canciones, consolidando su estatus de leyenda. El Mustang no era un coche que te llevaban tus padres, era el coche que tú te comprabas para ser libre. Ahora crucemos el Atlántico y aterricemos en el Reino Unido, donde una revolución muy diferente, pero igual de potente, estaba en marcha. En un continente que se recuperaba de la guerra, la eficiencia y la inteligencia eran clave. Y de esa necesidad nació una genialidad sobre ruedas, el Mini Cooper.
Diseñado por el brillante Alec Issigonis, el Mini era la antítesis del muscle car americano. Era pequeño, era ágil, era increíblemente espacioso por dentro gracias a su revolucionario motor transversal y tracción delantera. El Mini se convirtió rápidamente en el coche favorito de la vibrante escena londinense de los Swinging Sixties. Lo conducían desde estudiantes hasta estrellas de rock como The Beatles y leyendas del cine. Era chic, era divertido y, lo más importante, era un demonio en las curvas. Su pequeño tamaño y su manejo tipo kart lo hacían perfecto para las estrechas calles europeas y, sorprendentemente, para los circuitos de rally. Aquí es donde entra en juego John Cooper, un constructor de coches de carreras que vio el potencial oculto del pequeño Mini. El Mini Cooper S, la versión vitaminada, se convirtió en una máquina de ganar rallies. Desafió y venció a coches mucho más grandes y potentes en el legendario Rally de Montecarlo, no una, sino varias veces. Demostró al mundo que la inteligencia y la agilidad podían superar a la fuerza bruta. El Mini era el David contra los Goliaths del automovilismo, un símbolo de la innovación británica y del ingenio que decía: no necesitas ser el más grande para ser el mejor. Era la rebelión de la ingeniería compacta, un coche que conquistó corazones y podios con su encanto y su sorprendente garra. Pero los años 60 también fueron la edad de oro del automovilismo de élite, de la exclusividad y la pasión llevada al extremo. Y en la cima de ese Olimpo reinaba un coche italiano de un rojo inconfundible, el Ferrari 250 GTO. Si el Mustang era el sueño americano y el Mini la genialidad británica, el 250 GTO era la obra de arte italiana, la máxima expresión de la velocidad y la belleza. Fabricado entre 1962 y 1964, el 250 GTO fue diseñado con un único propósito: dominar las carreras de Gran Turismo. Su nombre lo dice todo: Gran Turismo Omologato. Solo se fabricaron 36 unidades, y para comprar uno tenías que ser aprobado personalmente por el mismísimo Enzo Ferrari. No era un coche para cualquiera. Era un coche para los mejores pilotos y los coleccionistas más apasionados. Su motor V12 Colombo era música celestial, una sinfonía mecánica capaz de llevarlo a velocidades de vértigo en circuitos como Le Mans, Sebring o la Targa Florio. El GTO era la combinación perfecta de ingeniería de vanguardia y diseño artesanal. Cada curva de su carrocería, esculpida por Scaglietti, estaba pensada para cortar el viento con una elegancia brutal. Conducir un 250 GTO era una experiencia visceral, una conexión pura entre hombre y máquina. Ganó el Campeonato Mundial de Constructores 3 años seguidos, cimentando la leyenda de Ferrari en la competición. Hoy en día es considerado por muchos como el mejor coche jamás creado, una pieza de historia tan valiosa que se ha convertido en el coche más caro del mundo en subastas. El 250 GTO representa la élite, el pináculo de la pasión por las carreras, un sueño inalcanzable que alimentaba las fantasías de todos los aficionados al motor. Así que ahí lo tienen. 3 coches, 3 filosofías, 3 caras de la misma revolución. El Ford Mustang, que puso el poder en manos del pueblo. El Mini Cooper, que demostró que la inteligencia podía ganar a la fuerza. Y el Ferrari 250 GTO, que elevó el automovilismo a la categoría de arte. Juntos, no solo definieron el paisaje automovilístico de los años 60, sino que encapsularon el espíritu de una década que se atrevió a ser diferente, a desafiar el status quo y a vivir la vida a toda velocidad. Fueron los coches que acompañaron a una generación en su lucha por la libertad y la autoexpresión.
Desde las avenidas de California hasta las sinuosas carreteras de los Alpes y los circuitos más prestigiosos del mundo, estos iconos sobre ruedas demostraron que un coche puede ser mucho más que metal y gasolina. Puede ser un grito de rebeldía, un símbolo de ingenio o una obra de arte en movimiento. Los años 60 fueron una explosión cultural, y estos coches fueron la mecha que encendió la llama. La historia del automóvil está llena de momentos increíbles como este. ¿Cuál de estos tres gigantes es su favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. A continuación, vamos a viajar en el tiempo a una década que cambió las reglas del juego para siempre. Los turbulentos años 70. Imaginen un mundo donde la gasolina, de repente, se convierte en un lujo. No es una película de ciencia ficción. Es la crisis del petróleo de 1973, un terremoto que sacudió los cimientos de la industria automotriz. Hasta entonces, el sueño americano rugía con motores V8 enormes y carrocerías tan grandes como barcos. Los muscle cars eran los reyes de la carretera, devorando kilómetros y gasolina sin la menor preocupación. Pero de la noche a la mañana, ese sueño se convirtió en una pesadilla. Los precios del petróleo se cuadruplicaron, las filas en las gasolineras se hicieron interminables y el pánico se apoderó de los conductores. El mensaje era claro: el exceso había terminado. Los gigantes bebedores de gasolina ya no tenían sentido. Los fabricantes de todo el mundo se encontraron en una encrucijada. ¿Cómo construir un coche que fuera deseable, pero también asequible y, sobre todo, eficiente? La respuesta no estaba en reducir los coches existentes, sino en repensarlos desde cero. Y en medio de esta tormenta, una compañía alemana, Volkswagen, estaba a punto de dar un golpe maestro. Volkswagen venía del éxito monumental del Beetle, el Escarabajo, un coche que había motorizado al mundo. Pero su diseño de motor trasero y refrigeración por aire ya se sentía anticuado. Necesitaban un sucesor, un coche para una nueva era. Y en 1974 presentaron al mundo el Volkswagen Golf. El Golf era una revolución en un paquete compacto. Diseñado por el legendario Giorgetto Giugiaro, su estética era limpia, moderna y funcional. Tenía tracción delantera, un motor transversal refrigerado por agua y una carrocería hatchback con un práctico portón trasero. Era espacioso por dentro, ágil en la ciudad y, lo más importante, increíblemente eficiente con el combustible. El mundo se enamoró de inmediato. El Golf no era solo un medio de transporte, era la solución inteligente a un problema global. Se convirtió en el coche que todos necesitaban, pero la historia no termina ahí. Un pequeño grupo de ingenieros rebeldes dentro de Volkswagen tenía una idea secreta y brillante. Se preguntaron: ¿y si tomamos este coche práctico y le inyectamos una dosis de pura diversión? Trabajando en su tiempo libre en un proyecto no oficial con el nombre en clave Sport Golf, tomaron un Golf, le instalaron un motor más potente con inyección de combustible, endurecieron la suspensión, mejoraron los frenos y le añadieron detalles deportivos, como una parrilla con borde rojo y una icónica palanca de cambios con forma de pelota de golf. En 1976, contra todo pronóstico, convencieron a la directiva y lanzaron el Volkswagen Golf GTI. Nadie sabía qué esperar, pero el resultado fue una explosión. El GTI era un cohete de bolsillo. Pesaba muy poco y tenía 110 caballos de fuerza, lo que le permitía acelerar con la furia de coches deportivos mucho más caros. Era ágil, rápido, divertido y al mismo tiempo podías usarlo para ir a hacer la compra. Había nacido una nueva categoría de coche, el hot hatch, el compacto deportivo. El GTI demostró que no necesitabas un motor enorme para sentir la emoción de conducir. La practicidad y la pasión podían por fin ir de la mano.
Mientras tanto, en otro rincón de Alemania, otra marca legendaria luchaba por su alma. Porsche, la casa del icónico 911, también sintió la presión de la crisis. Dentro de la compañía, muchos creían que los días del 911, con su peculiar motor trasero refrigerado por aire, estaban contados. Era considerado ruidoso, difícil de conducir para los inexpertos, y en un mundo obsesionado con la eficiencia parecía una reliquia. Porsche incluso desarrolló sustitutos más modernos y convencionales, como el 924 y el 928, con motores delanteros refrigerados por agua. Parecía que el final del 911 era inminente. Pero los puristas, los amantes del modelo y un nuevo director ejecutivo llamado Peter Schutz se negaron a dejarlo morir. Schutz, en un acto legendario, entró en la oficina de desarrollo, vio una gráfica que mostraba el fin de la producción del 911 y con un marcador extendió la línea más allá del final del papel por la pared y dijo: «El 911 continúa». Y vaya si continuó. En lugar de matarlo, lo mejoraron. En 1978 lanzaron el 911 SC Supercarrera, un modelo que refinaba la fórmula, haciéndolo más fiable y robusto. Y poco después llegó el 911 Turbo, conocido como 930, una bestia salvaje con un enorme alerón trasero que se ganó el apodo de Widowmaker o Hacedor de Viudas por su brutal entrega de potencia. El 911 no solo sobrevivió a la crisis, sino que se reafirmó como el deportivo por excelencia, un símbolo de resistencia, de ingeniería obstinada y de pasión pura por la conducción. Demostró que, incluso en tiempos de austeridad, siempre habría un lugar para la emoción y las altas prestaciones. Pero la revolución no solo ocurría en Europa. Al otro lado del planeta, en Japón, Toyota estaba perfeccionando su propia fórmula para el éxito global. Ya en 1966 habían lanzado el Toyota Corolla, un coche diseñado desde el principio para ser fiable, económico y fácil de mantener. Durante los años 70, mientras Detroit y Europa luchaban por adaptarse, el Corolla ya estaba allí, ofreciendo exactamente lo que el mundo necesitaba. La tercera y cuarta generación del Corolla, lanzadas en esa década, consolidaron su reputación. No eran los coches más emocionantes ni los más bellos, pero simplemente funcionaban, siempre. Arrancaban cada mañana, consumían poca gasolina y rara vez se averiaban. En una época de incertidumbre económica, el Corolla era una certeza. Representaba la lógica, la calidad de fabricación japonesa y una propuesta de valor imbatible. Mientras los gigantes americanos veían caer sus ventas, Toyota conquistaba silenciosamente mercados en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta el sudeste asiático. El Corolla no fue un coche nacido de la crisis, pero fue el coche que la crisis coronó como el rey indiscutible de la automoción global. Se convirtió en el coche más vendido del mundo, un título que ha mantenido durante décadas, demostrando que, a veces, la mayor innovación es la fiabilidad absoluta. Así que, como ven, los años 70 fueron mucho más que una década de crisis. Fue una década de reinvención. La presión económica obligó a los ingenieros a ser más ingeniosos que nunca. Dio a luz a un nuevo héroe, el Hot Hatch, con el Golf GTI como su máximo exponente. Un coche que democratizó la deportividad. Permitió que leyendas como el Porsche 911 demostraran su temple y se negaran a desaparecer, convirtiéndose en un ícono de resistencia. Y consolidó el ascenso de gigantes como Toyota, que con su Corolla nos enseñó que la calidad y la fiabilidad son, a la larga, las virtudes más importantes. Esta década de tensión y creatividad sentó las bases del coche moderno. La eficiencia, la seguridad y el diseño inteligente se convirtieron en pilares fundamentales que siguen definiendo la industria hoy en día. Los años 70 nos dejaron lecciones muy valiosas,
y sobre todo coches inolvidables. ¿Cuál de estos tres titanes es su favorito? ¿El revolucionario Golf, el inmortal 911 o el imparable Corolla? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Abróchate el cinturón, porque vamos a viajar en el tiempo a una década que lo cambió todo. Los años 80 no fueron solo una época de peinados imposibles y música de sintetizador. Fue una explosión de ambición, exceso y tecnología desenfrenada. Una década donde el futuro parecía estar a la vuelta de la esquina y los sueños se construían con cromo, potencia y un toque de locura. Y nada, absolutamente nada, captura mejor ese espíritu que los coches que nacieron de él. Hoy no vamos a hablar solo de motores, vamos a hablar de los tres iconos que definieron el exceso, el poder y la revolución tecnológica de los 80. Arrancamos. Nuestra primera parada nos lleva directos a Hollywood, a un futuro imaginado que se hizo realidad de la forma más inesperada. Hablamos del DeLorean DMC-12. Antes de ser una máquina del tiempo, era el sueño de un hombre, John DeLorean, un rebelde de la industria automotriz que quería crear el coche ético y definitivo. Su visión era audaz. Una carrocería de acero inoxidable sin pintar, resistente al paso del tiempo, y unas puertas de ala de gaviota que se abrían hacia el cielo como una promesa de lo que estaba por venir. El diseño, obra del legendario Giorgetto Giugiaro, era pura ciencia ficción. Líneas afiladas, una silueta baja y ancha, parecía una nave espacial que acababa de aterrizar. Por dentro, todo era cuero y tecnología punta para la época. Era un coche que no se conducía, se pilotaba. Sin embargo, bajo esa apariencia futurista, la realidad era un poco más terrenal. Su motor V6, de origen franco-sueco, no era precisamente un cohete. Con apenas 130 caballos, el DMC-12 era más espectáculo que velocidad. Era más apariencia que prestaciones puras. El proyecto de John DeLorean fue una montaña rusa financiera. Lleno de controversias y decisiones arriesgadas, la empresa acabó colapsando. El DeLorean parecía destinado al olvido, una nota a pie de página sobre un sueño roto. Pero entonces, en 1985, Hollywood llamó a su puerta. Un científico loco llamado Doc Brown lo eligió para viajar en el tiempo, y el resto es historia. Regreso al futuro no solo salvó al DeLorean del olvido, lo catapultó a la categoría de leyenda inmortal. De repente, ya no era un deportivo con poca potencia, era el coche que nos hizo soñar con aventuras temporales. El DeLorean DMC-12 se convirtió en el símbolo perfecto de los 80, una década donde la imagen, el diseño y la cultura pop podían ser incluso más potentes que los caballos de vapor. Representa la audacia, el fracaso glorioso y la redención a través del estrellato. Ahora, dejemos el brillo de Hollywood y viajemos a los bosques embarrados y las pistas heladas de los rallies. Aquí, en el campo de batalla más duro del automovilismo, nació una bestia que reescribió las reglas del juego. Hablamos del Audi 4. A principios de los 80, los rallies estaban dominados por coches de tracción trasera, ágiles pero difíciles de controlar en superficies deslizantes. La idea de usar tracción a las 4 ruedas en un coche de competición se consideraba una locura. Demasiado pesada, demasiado compleja. Pero Audi no estaba de acuerdo. Vieron el potencial y en 1980 presentaron el Audi 4. Fue como si un trueno hubiera caído en medio de un día soleado. El coche era un monstruo. Su sistema de tracción total, bautizado como 4, le daba un agarre sobrenatural en cualquier superficie. Donde otros derrapaban y perdían el control, el 4 se aferraba al asfalto, a la grava o a la nieve como si tuviera garras. Y luego estaba el motor, un 5 cilindros turbo que no solo sonaba como una sinfonía apocalíptica,
sino que entregaba la potencia de una forma brutal y adictiva. El impacto fue inmediato. En su debut en el Campeonato del Mundo de Rallys, el 4 empezó a ganar, y a ganar, y a ganar. Pilotos como Hannu Mikkola, Stig Blomqvist y la legendaria Michelle Mouton domaron a la bestia y la llevaron a la gloria, demostrando al mundo que la tracción total era el futuro. El Audi 4 no era un coche elegante, era una herramienta de precisión brutalista. Era la encarnación de la tecnología alemana aplicada con una agresividad sin precedentes. No solo ganó campeonatos, sino que obligó a todos sus rivales a cambiar. Lancia, Peugeot, Ford, todos tuvieron que desarrollar sus propios sistemas de tracción total para poder competir. El 4 no solo dominó los 80, los definió. Fue la prueba de que la innovación tecnológica, por muy radical que pareciera, era la clave para la victoria. El poder y la ingeniería por encima de todo. Hemos visto el icono de la cultura pop y la revolución tecnológica. Ahora, prepárate para el clímax. Nuestra última parada nos lleva a Maranello, el templo sagrado del automovilismo. Y allí, para celebrar el 40 aniversario de la marca, un hombre, el mismísimo Enzo Ferrari, decidió crear su obra maestra final, su testamento. El resultado fue el Ferrari F40. Si el DeLorean era un sueño de diseño y el 4 una proeza de ingeniería, el F40 era pura emoción, pura adrenalina. No se diseñó pensando en la comodidad, el lujo o la practicidad. Se diseñó con un único propósito: ser el coche de carreras para la carretera más rápido y visceral que el dinero pudiera comprar. El F40 era la antítesis de la sutileza. Su carrocería, hecha de materiales compuestos como el Kevlar y la fibra de carbono, era ligera y funcional. Cada toma de aire, cada curva, cada centímetro de su gigantesco alerón trasero tenía una función aerodinámica. No había nada superfluo. Dentro, la filosofía era la misma. No había alfombrillas, ni radio, ni siquiera manijas para las puertas, solo un simple tirador de cable. Los asientos eran baquets de competición que te abrazaban con fuerza. Todo estaba diseñado para conectar al conductor directamente con la máquina y la carretera. ¡Y qué máquina! En su corazón latía un motor V8 biturbo de 2.9 litros que entregaba 478 caballos de potencia salvaje. En una época sin control de tracción, sin ABS avanzado, sin ayudas electrónicas, el F40 era un desafío, un monstruo analógico que exigía respeto, habilidad y coraje. Conducir un F40 era una experiencia sensorial total. El silbido de los turbos cargando justo detrás de tu cabeza, el empuje violento que te pegaba al asiento, la dirección directa que te transmitía cada imperfección del asfalto. Era aterrador y glorioso a la vez. Superaba los 320 kilómetros por hora, convirtiéndose en el primer coche de producción en romper esa barrera. El F40 no era solo un coche, era el pináculo del superdeportivo analógico. Fue la última gran creación supervisada por Enzo Ferrari antes de su fallecimiento, su declaración final de lo que un Ferrari debía ser. Una máquina de pura pasión, rendimiento y emoción sin filtrar. El exceso de los 80 concentrado en su forma más pura y veloz. Así que ahí los tienes. 3 coches, 3 filosofías, una sola década. El DeLorean DMC-12, el sueño futurista y estrella de cine que demostró que la imagen podía serlo todo. El Audi 4, el revolucionario tecnológico que cambió las reglas de la competición con fuerza bruta e ingeniería. Y el Ferrari F40, la cumbre de la pasión analógica, un monumento a la velocidad en su estado más puro. Juntos,
no solo definieron los años 80, sino que nos dejaron un legado imborrable. Nos recuerdan una época en la que se atrevieron a soñar en grande, a arriesgarlo todo y a construir máquinas que todavía hoy aceleran nuestro pulso y encienden nuestra imaginación. Los 80 fueron excesivos, potentes y tecnológicos, y estos tres titanes son su testamento sobre ruedas. Ahora vamos a viajar en el tiempo a una década que lo cambió todo en el mundo del motor, los años 90. Si los 80 fueron la adolescencia rebelde de la industria automotriz, con diseños angulosos y turbos salvajes, los 90 fueron la llegada a la madurez. Fue una era de refinamiento, de confianza, donde la tecnología no solo buscaba la máxima velocidad, sino también hacerla más segura, controlable y, sobre todo, accesible para más gente. En los 90 la ingeniería dio un salto cuántico. Los ordenadores se convirtieron en herramientas de diseño indispensables, permitiendo crear coches más aerodinámicos, más rígidos y más seguros que nunca. Los motores se volvieron más eficientes y potentes gracias a la inyección electrónica multipunto, las culatas multiválvulas y los sistemas de distribución variable. De repente, tener 200 caballos bajo el capó dejó de ser territorio exclusivo de los superdeportivos. Y no solo eso, elementos como el ABS, los airbags o el control de tracción empezaron a popularizarse, pasando de ser lujos exóticos a equipamiento estándar en coches de todo tipo. Fue la década en la que el coche dejó de ser solo una máquina para convertirse en una extensión segura y fiable de nuestro estilo de vida. Y si hablamos de los 90, tenemos que hablar de Japón. Fue la edad de oro del JDM, el Japanese Domestic Market. Los fabricantes japoneses, que ya habían demostrado su fiabilidad en los 80, se lanzaron a conquistar el mundo con coches que no solo eran buenos, sino también increíblemente deseables. Y el rey indiscutible de esa era, el póster que todos teníamos en la pared, era el Toyota Supra de cuarta generación, el mítico MK4. Lanzado en 1993, el Supra era una obra maestra de la ingeniería. Su diseño era pura fluidez y músculo, sin una sola línea recta, como si hubiera sido esculpido por el viento. Pero la verdadera magia estaba bajo el capó, el legendario motor 2JZ GTE. Un 6 cilindros en línea biturbo, que de fábrica entregaba unos modestos 326 caballos, aunque todos sabíamos que era una cifra conservadora. Lo increíble del 2JZ era su robustez. Era un motor construido para durar, capaz de soportar preparaciones extremas y duplicar o triplicar su potencia con una fiabilidad asombrosa. Se convirtió en el lienzo perfecto para la cultura del tuning. El Supra no era solo un coche rápido, era un símbolo de potencial infinito. Representaba la idea de que, con pasión y conocimiento, podías llevar una máquina de serie a niveles de superdeportivo. Además, su interior estaba centrado en el conductor, con una consola que te envolvía como la cabina de un caza. El Supra MK4 no solo definió una generación de coches deportivos, sino que inspiró a toda una cultura que sigue viva y coleando a día de hoy. Pero, mientras Japón nos enseñaba que la perfección podía venir en un coupé de producción en serie, en un pequeño taller de Woking, Inglaterra, se estaba gestando una leyenda. Un coche que no buscaba el equilibrio, sino la supremacía absoluta. Hablo, por supuesto, del McLaren F1. Presentado en 1992, el McLaren F1 no era un coche. Era una declaración. Gordon Murray, su creador, tenía un objetivo claro: construir el mejor coche de calle de la historia, sin compromisos. Y lo consiguió. El F1 fue pionero en el uso de un chasis monocasco de fibra de carbono, un material hasta entonces reservado para la Fórmula 1. Esto le daba una rigidez y ligereza increíbles.
El motor, una obra de arte de BMW Motorsport, era un V12 atmosférico de 6.1 litros que producía 627 caballos. Una cifra astronómica para la época. No tenía turbo ni ayudas electrónicas. Era potencia pura y sin filtrar. La obsesión por el detalle era enfermiza. El compartimento del motor estaba revestido de pan de oro, no por ostentación, sino porque es el mejor material para reflejar el calor. Y luego estaba su configuración única. 3 asientos, con el conductor en el centro, como en un monoplaza, para una visibilidad y una conexión perfectas con la carretera. Durante casi una década, el McLaren F1 ostentó el récord de velocidad para un coche de producción con 386 kilómetros por hora. Pero más allá de las cifras, el F1 representaba el cénit de la ingeniería analógica. Era el pináculo de lo que se podía lograr antes de que la era digital lo cambiara todo. No era solo el superdeportivo más rápido, era una sinfonía mecánica, un coche construido con la pasión de un artesano y la precisión de un cirujano. Un auténtico unicornio que demostró que, a veces, la perfección es posible. Pero los 90 no fueron solo récords de velocidad y cultura JDM. Mientras los deportivos acaparaban los titulares, una revolución silenciosa estaba cambiando la forma en que millones de familias se movían por el mundo. Esta revolución no olía a gasolina quemada ni sonaba como un V12. Era práctica, espaciosa y alta. Hablo del boom de los SUV. Y el coche que personificó este cambio mejor que ningún otro fue el Ford Explorer. Lanzado en 1990, el Explorer llegó en el momento justo. Tomó el concepto del todoterreno rudo y espartano y lo civilizó. Ofrecía la robustez y la tracción a las 4 ruedas de un 4x4, pero con la comodidad, el espacio y el equipamiento de una berlina familiar. De repente, tenías un vehículo que podía llevar a los niños al colegio durante la semana y escaparse a la montaña el fin de semana. Era versátil, seguro y transmitía una sensación de poder ir a cualquier parte. El Explorer no inventó el SUV, pero lo popularizó a una escala masiva, especialmente en Estados Unidos. Se convirtió en el coche familiar por defecto, reemplazando a las rancheras y monovolúmenes. Su éxito fue tan rotundo que obligó a todos los demás fabricantes a desarrollar sus propios SUV. Creó un segmento que hoy domina el mercado mundial. Puede que el Explorer no tuviera el glamour del Supra o la exclusividad del McLaren F1, pero su impacto en nuestra vida cotidiana fue, posiblemente, mucho mayor. Demostró que la innovación no solo consiste en ir más rápido, sino en entender y satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Fue el coche que nos enseñó a ver la carretera y la vida desde un punto de vista un poco más elevado. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los años 90. Una década de contrastes fascinantes. Por un lado, la cúspide de la ingeniería analógica con el McLaren F1, un coche que buscaba la perfección sin concesiones. Por otro, el auge de la cultura JDM con el Toyota Supra, que nos demostró que la potencia y el estilo podían ser accesibles y personalizables. Y finalmente, la revolución práctica del Ford Explorer, que redefinió el concepto de coche familiar para siempre. Los 90 fueron la última gran década antes de que Internet y la electrónica lo inundaran todo. Fue un tiempo de equilibrio, donde la pasión por la conducción convivía con la búsqueda de la seguridad y la comodidad. Los coches se hicieron más inteligentes, más capaces y, en definitiva, mejores en todos los aspectos. Fue una era dorada que sentó las bases de los coches que conducimos hoy en día. ¿Cuál es vuestro coche favorito de los 90? ¿Hay alguno que creéis que debería haber mencionado? Dejádmelo en los comentarios, me encanta leer vuestras opiniones.
Ahora vamos a viajar en el tiempo a una década fascinante, llena de contrastes y revoluciones para el mundo del motor. Los años 2000. Revoluciones para el mundo del motor. Los años 2000. Fue una época en la que la globalización nos trajo coches para todos los gustos, desde bestias de la velocidad hasta los primeros pioneros de la conciencia ecológica. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser inolvidable. El cambio de milenio nos recibió con un optimismo desbordante. El mundo estaba más conectado que nunca, y eso se reflejó directamente en nuestras carreteras. Los fabricantes de automóviles, impulsados por un mercado global, se atrevieron a experimentar y a llevar sus ideas al límite. El resultado, una de las décadas más diversas y emocionantes de la historia del automóvil, donde convivieron filosofías que parecían completamente opuestas. Por un lado, la búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad. Por otro, la obsesión por romper todas las barreras de velocidad y potencia. En este escenario de contrastes, surgió un vehículo que cambiaría las reglas del juego para siempre. El Toyota Prius. Lanzado a nivel mundial en el año 2000, el Prius no era el coche más rápido ni el más emocionante de conducir, pero su misión era mucho más profunda. Se convirtió en el símbolo tangible de una nueva era de conciencia medioambiental. Con su revolucionario sistema híbrido, que combinaba un motor de gasolina con uno eléctrico, el Prius demostró que era posible reducir drásticamente el consumo de combustible y las emisiones sin sacrificar la funcionalidad de un coche familiar. Al principio, muchos lo miraron con escepticismo. Su diseño era peculiar, casi futurista, y la idea de un coche silencioso era extraña para muchos. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un éxito, especialmente entre celebridades de Hollywood y personas preocupadas por el impacto ecológico. Era decir al mundo, me importa el futuro del planeta. Toyota no solo vendió un coche, vendió una idea, una visión de movilidad más limpia y responsable que sentó las bases para la electrificación que vivimos hoy en día. Fue el pionero silencioso que inició una revolución. Pero mientras el Prius susurraba su mensaje ecológico, al otro lado del espectro automovilístico se estaba gestando un auténtico huracán. Un proyecto tan ambicioso que muchos lo consideraron una locura, una quimera de la ingeniería. Estoy hablando, por supuesto, del Bugatti Veyron. Presentado en 2005, el Veyron no era simplemente un coche, era una demostración de poder, una hazaña tecnológica sin precedentes. El objetivo del grupo Volkswagen era claro y casi arrogante: crear el coche de producción más rápido, potente y lujoso del mundo. Y lo consiguieron. Con su monstruoso motor W16 de 8 litros, 4 turbos y más de 1000 caballos de fuerza, el Veyron pulverizó la barrera de los 400 kilómetros por hora, una cifra que hasta entonces parecía reservada a la ciencia ficción. Cada detalle del Veyron era una obra maestra de la ingeniería, desde sus 10 radiadores para mantener a raya la increíble cantidad de calor que generaba, hasta su alerón trasero activo que también funcionaba como freno de aire. Era la máxima expresión del exceso, un coche que no tenía que justificar su existencia con sentido práctico. Su única razón de ser era demostrar hasta dónde podía llegar el ingenio humano cuando no se le ponían límites. El Veyron era el opuesto absoluto del Prius, el yin del yang automovilístico de los 2000. Representaba el pináculo de la era del motor de combustión, un monumento a la velocidad y a la ambición desmedida. Pero los años 2000 no solo fueron una década de extremos entre la ecología y la supervelocidad. En medio de esos dos polos floreció una cultura vibrante, apasionada y creativa que encontró su máximo exponente en un coche muy especial, el Subaru Impreza WRX STI.
Si el Prius era el cerebro y el Veyron el músculo, el Impreza era el corazón rebelde de esta era. Gracias a la globalización y en gran parte a los videojuegos como Gran Turismo y a la saga de películas Fast and Furious, la cultura del tuning y de los coches JDM, Japanese Domestic Market, explotó a nivel mundial. De repente, jóvenes de todo el planeta soñaban con alerones gigantes, llantas doradas y el característico sonido boxer de un Subaru. El Impreza WRX STI, con su tracción total, su motor turbo y su herencia directa de los rallies, era el lienzo perfecto para la personalización. Era un coche relativamente asequible que, con algunas modificaciones, podía poner en aprietos a superdeportivos mucho más caros. Conducir un STI era una experiencia visceral. El silbido del turbo, la forma en que se pegaba al asfalto en las curvas, gracias a su tracción integral y su estética agresiva, lo convirtieron en un ícono para toda una generación. No era solo un medio de transporte, era una forma de expresión, una pieza de una subcultura que unía a aficionados de todo el mundo. Representaba la pasión por la mecánica, la personalización y la conducción pura y dura. El Subaru Impreza demostró que no necesitabas gastar una fortuna para tener un coche emocionante y con un rendimiento espectacular, democratizando la alta performance y convirtiéndose en el héroe de la calle. Así que, si miramos atrás, los años 2000 fueron una década de una riqueza increíble. Nos enseñaron que el futuro del automóvil podía tomar caminos muy diferentes y a veces contradictorios. Tuvimos al Toyota Prius, el pionero que nos mostró un camino más sostenible y nos hizo pensar en nuestra huella en el planeta. Tuvimos al Bugatti Veyron, la obra maestra de la ingeniería que llevó la velocidad y la potencia a una dimensión completamente nueva, un canto de cisne a la era de la combustión. Y tuvimos al Subaru Impreza WRX STI, el ícono cultural que canalizó la pasión de una generación de aficionados a través del tuning, los videojuegos y el puro placer de conducir. Esta diversidad es lo que hizo a los 2000 una era tan especial. Fue un crisol de ideas donde la conciencia ambiental, la tecnología sin límites y la cultura popular se mezclaron para darnos algunos de los coches más memorables de la historia. Una década que definió el presente y el futuro del automóvil, demostrando que en el mundo del motor hay espacio para todos los sueños y todas las pasiones. ¿Cuál fue tu coche favorito de los años 2000? ¿El Prius, el Veyron, el STI o quizás otro? A continuación, vamos a viajar en el tiempo a una década que lo cambió todo, una era que pisó el acelerador hacia el futuro y redefinió lo que significa conducir. Abróchense los cinturones, porque nos vamos de vuelta a los años 2010, la década del despertar eléctrico y la conducción inteligente. Piensen en ello. Al comenzar la década, los coches eléctricos eran poco más que curiosidades, prototipos o vehículos con una autonomía que apenas daba para ir a comprar el pan. Pero algo estaba a punto de suceder, una disrupción que sacudiría los cimientos de una industria de más de un siglo. Y esa disrupción tenía un nombre: Tesla Model S. Cuando el Model S llegó en 2012, no era solo otro coche eléctrico, era una declaración de intenciones. Era un sedán de lujo, increíblemente rápido, con una autonomía que, por primera vez, hacía viable un viaje largo. Pero lo más revolucionario no era solo su batería, era su alma digital. Esa gigantesca pantalla táctil en el centro no era un simple accesorio, era el cerebro del coche. De repente, tu vehículo podía mejorar con una actualización de software, como tu smartphone. Podía recibir nuevas funciones, mayor eficiencia e incluso modos de conducción divertidos, como el famoso Ludicrous Mode. Tesla no vendió un coche, vendió una plataforma tecnológica sobre ruedas,
cambió las reglas del juego y obligó a todos los fabricantes tradicionales a despertar. El Model S no era solo un coche eléctrico, era el coche del futuro hoy. Pero la revolución no fue un monólogo de Tesla. Mientras Silicon Valley reinventaba el automóvil desde Baviera, Alemania, BMW nos ofrecía una visión diferente, casi de ciencia ficción. En 2014 lanzaron el BMW i8. Si el Tesla era un sedán elegante y minimalista, el i8 parecía sacado directamente de una película futurista. Con sus puertas de ala de mariposa y su diseño aerodinámico imposible, era un híbrido enchufable que te dejaba sin aliento. El i8 combinaba un pequeño motor de gasolina de 3 cilindros con potentes motores eléctricos. El resultado era una bestia capaz de acelerar como un superdeportivo, pero con la posibilidad de circular en modo puramente eléctrico por la ciudad. El i8 no pretendía ser el coche eléctrico para las masas. Era un laboratorio rodante, un manifiesto de diseño e ingeniería que demostraba que la sostenibilidad y la emoción no solo podían coexistir, sino que podían crear algo espectacular. Nos enseñó que el futuro híbrido no tenía por qué ser aburrido. Podía ser sexy, audaz y absolutamente deseable. Era la transición hecha arte. Y mientras estos dos titanes tecnológicos luchaban por definir el futuro, ¿qué pasaba con la tradición? ¿Qué ocurría con los iconos, con los muscle cars que representaban el rugido y la gasolina? Bueno, la tradición no se rindió, se adaptó. Y el mejor ejemplo es el Ford Mustang. Durante los 2010, el Mustang celebró su 50 aniversario y en lugar de vivir del pasado, Ford tomó una decisión valiente. Para su sexta generación, lanzada en 2015, globalizó el icono. Por primera vez, el Mustang se diseñó y vendió oficialmente en todo el mundo, incluyendo Europa. Y para conquistar nuevos mercados, introdujo un cambio que para muchos puristas fue una herejía. Un motor EcoBoost de 4 cilindros, sí, un Mustang de 4 cilindros. Pero antes de que los fanáticos del VP8 se llevaran las manos a la cabeza, Ford demostró que la tecnología podía hacer maravillas. Este motor turboalimentado ofrecía una potencia respetable, un consumo mucho más contenido y un comportamiento más ágil gracias a su menor peso en el eje delantero. El Mustang aprendió a hablar un nuevo idioma, el de la eficiencia, sin perder su esencia de rebeldía. Y por supuesto, el glorioso V8 de 5.0 litros seguía ahí, más potente y sofisticado que nunca, ahora con suspensión trasera independiente de serie para todos los modelos, mejorando drásticamente su manejo. El Mustang demostró que incluso el símbolo más puro de la potencia americana podía evolucionar, adaptarse a un mundo cambiante y seguir siendo el rey. Así que ahí lo tienen. La década de 2010 fue un campo de batalla fascinante. Por un lado, Tesla con su revolución digital y eléctrica total, cambiando para siempre las expectativas del consumidor. Por otro, BMW con el i8, explorando un camino intermedio, un puente espectacular entre el presente y el futuro. Y en el centro, iconos como el Mustang, demostrando que la tradición y la modernidad podían fusionarse para crear algo aún mejor. Esta década no solo nos dio coches nuevos, nos dio conceptos nuevos, el coche como dispositivo conectado, las actualizaciones over the air, la viabilidad real de los viajes largos en eléctrico, la conducción semiautónoma con sistemas como el autopilot. Todo esto nació o se consolidó en los 2010. Fue la década en la que la digitalización se apoderó del salpicadero y el software se volvió tan importante como el motor. Los años 2010 no fueron simplemente una transición, fueron el Big Bang de la era moderna del automóvil. Una década que sentó las bases de todo lo que estamos viendo hoy y de lo que veremos en los próximos años. Fue disruptiva, fue emocionante,
Y sobre todo, fue el momento en que el futuro dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad que podías aparcar en tu garaje. ¿Qué coche de los 2010 te marcó más? ¿El revolucionario Model S, el visionario i8 o el adaptado Mustang?